Mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, capítulo 20, verso 26. Mateos, capítulo 20, verso 26. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre Santo, vamos a meditar en tu palabra que es poder, tu palabra que es medicina, corra y sea glorificada. Bendícenos a través de ella. Señor, te ruego que la gracia tuya esté con nosotros y podamos comprender tu plan, tu propósito, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y a su nombre la gloria. Pueden ocupar en sus respectivos asientos. Amén. Mis amados hermanos, nuestro amado Padre Celestial dice en su palabra que grande ha sido su amor, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos el plan de Dios, que dice la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo el Hijo de Dios. Dice, para que el mundo sea salvo por Él. Pero escúchame, mi querido hermano, no todos han creído a esta palabra, no todos han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y a su nombre. No todos han creído, pero ¿quiénes solamente han creído? Han creído aquellas almas que se han arrepentido de sus pecados, aquellas almas que se han arrepentido de sus maldades y han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y a esto dice la Biblia que Dios le ha dado poder, escúcheme, le ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que hay un grupo, hermano, hay un grupo de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que han aceptado a Jesucristo, y ellos son los hijos de Dios. Y como dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el Evangelio según San Mateo, que a este grupo de personas, Mateo 16, verso 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, mis amados hermanos, que a este grupo de hombres creyentes que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios los ha llamado sus hijos, pero también los ha constituido su iglesia. Y mis amados hermanos, y esta iglesia está sobre la faz de la tierra. Como le decía, en toda lengua, en toda tribu, en toda nación, hombres y mujeres, niños y jóvenes, están sobre esta tierra y son la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y la Biblia dice que las puertas del infierno, los planes del infierno no podrán contra esta iglesia. Pero nuestro amado Salvador Jesucristo nos dijo, nos advirtió de los conflictos que iba a tener esta iglesia. El verso que vimos primero dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces quiere decir que esta iglesia son esos muchos, amén, muchos redimidos, muchos salvados. Y la Escritura habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Usted va a ver una palabra que se va a repetir y es muchos. Porque la Biblia dice que Jesucristo vino en rescate por muchos. Jesús
dijo que hay dos puertas, una puerta grande, un camino espacioso, y la Biblia dice que multitudes transitan por ellas, pero hay otra puerta estrecha, un camino angosto, y dice la Biblia que son pocos los que caminan y transitan por ellos. Entonces vamos a ver, mis queridos hermanos, en esta predicación los desafíos que tiene la iglesia de los postreros días. Los desafíos, las luchas, las batallas que tiene la iglesia en estos postreros días. En el libro de San Mateo, capítulo 24, el Señor predice muchas profecías que se están cumpliendo y hemos visto en este tiempo. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 24. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y dice, escuche, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Quiere decir, mis queridos hermanos, que en estos postreros días muchos hombres afirmarán que ellos son el Cristo, pero escúcheme, son falsos Cristos. Son falsos Cristos. Mis queridos hermanos, en Rusia, en Siberia, hay un hombre que aduce que es el Cristo. Su nombre es Sergei Torov. Este hombre tiene más de miles de seguidores. Se viste como Jesús, su cabello como Jesús, túnica como Jesús. Su secta llamada la Iglesia del Nuevo Testamento, y tiene muchos seguidores. Pero hace pocos años atrás fue apresado este hombre porque se lo encontró con drogas, armas, y había hecho mucho daño psicológico, mucho daño a muchas familias. Entonces este hombre se dice de él que es el Cristo, pero la Biblia dice que es un falso Cristo. En Corea del Sur, en cambio, hay una mujer que tiene más de 2 millones de seguidores en más de 150 países, hermanos. Y ella dice que es la Madre de Dios. De muchas naciones vienen cada año, y ellos, dice, se ve en los videos que cuando estos hombres tocan a esta mujer, sienten una experiencia no espiritual, una experiencia sobrenatural, una experiencia que no es de Dios. Empiezan a llorar. Dice, ay, estoy tan fascinado que he podido tocar a la Madre de Dios. Amén. Y las Sagradas Escrituras no comparte tal cosa, porque nuestro Dios no es carne ni sangre, no es mujer. Ya vino Cristo como sangre y carne, y muchos la siguen, mis queridos hermanos. También hay una secta llamada Creciendo en Gracia, fundada por un hombre, hijo del diablo, hermano, porque no hay otra expresión para aquel hombre. Creciendo en Gracia. Y este hombre, mis queridos hermanos, fundó esta secta en el año de los 90. Y este hombre, una de sus enseñanzas dice que ya no hay pecado, que Cristo ya destruyó el pecado. Por eso esa iglesia es desenfrenada. ¿Sí? Y él aduce de que él es el mismo Cristo encarnado. Y dijo que en el año más o menos 2012, él iba a tener un cuerpo resucitado. Pero déjenme decirlo, que los gusanos ya se lo comieron. Ya está bajo tierra, y hay de esa alma
que engañó y sedució a las almas inconstantes. Porque dice la Biblia que estos falsos cristos iban a engañar a muchos. Quiere decir que estos muchos son parte del rebaño de Cristo que se dejaron engañar. Entonces, este hombre muere, pero mire lo que pasa. La esposa, llamada Lisbeth García, esta mujer ahora ella aduce que es Cristo. Se llama Cristo Lisbeth. Y esta mujer, mis queridos hermanos, sigue con la mentira satánica diciendo que es el Cristo. Y usted puede ver, mis queridos hermanos, en Perú, en Brasil y en distintas partes del mundo hay muchos hombres que se dicen que son el Cristo, pero dice la Biblia que a muchos engañarán. En Perú hay uno también, y hay muchos que lo siguen, muchos. Y entre esos muchos, mis queridos hermanos, son parte del pueblo de Cristo. Entonces, uno de los desafíos que iba a tener la iglesia de los postreros días es que se iban a levantar falsos cristos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de aquello. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, dice la Biblia que el Espíritu dijo, escúcheme, claramente, el Espíritu Santo dijo claramente que se iban a levantar estos pseudo falsos cristos. Pero dice la Biblia que ellos iban a recibir del infierno, escúcheme, una doctrina de demonios. Quiere decir que la doctrina de Cristo, que fue concebida en el reino de los cielos y fue dada a los hombres, que ha sido escondida por los siglos de los siglos, así también se le ha dado a la iglesia. Hay una doctrina de demonios, hermano, una doctrina de demonios. Quiere decir que el manual de esta doctrina, ¿sabe de dónde sucumbe, de dónde viene? Del infierno, es doctrina de demonios. ¿Dónde se la fabricó? En el mismo infierno. Espíritus engañadores que hacen creer. Oiga, y yo he visto a aquellos hombres, aquellas mujeres que son participantes de esta doctrina. ¿Saben lo que dicen de esta mujer llamada Lisbeth? Ella nos ha prometido vida eterna. Ella nos ha prometido vida eterna, que vamos a reinar con él. Mentira del diablo, hermano. Pero este es el desafío que tiene la iglesia de estos últimos tiempos con estos falsos cristos. Veamos otro de los desafíos que tiene la iglesia de los postreros días. Dice la Biblia, léalo conmigo. San Mateo capítulo 24, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe lo que va a venir el desafío de estos postreros tiempos? Que va a haber tropiezos. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay una sentencia, dice, cualquiera que sea tropiezo a uno de sus pequeñitos, es mejor
que se ate en el cuello una piedra de molino y se tire al mar. Escúcheme, va a haber tropiezos. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que muchas veces estos tropiezos vienen de líderes cristianos por falta de madurez, por falta del amor de Cristo. ¿Sí? Porque déjeme decirle, tóquese usted. Usted es carne y yo soy carne. Y mientras estemos en esta carne, mis queridos hermanos, se va también a manifestar nuestra naturaleza humana. Y muchos se van a tener tropiezos. Mire, incluso usted puede ver en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire, aquí vemos a un siervo de Dios, a un llamado, un escogido, a uno que Dios lo estableció como apóstol. ¿Sabe a quién le estaba haciendo tropiezo? Al mismo Cristo. Pablo se enfrentó con estos problemas en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia poderosa, avivada por dones de profecías, de lenguas, de milagros, de señales, de prodigios. Pero cuando él vio a una iglesia que estaba en contiendas, en divisiones, y él dijo que era necesario que entre el mismo pueblo de Dios haya esto. ¿Saben con qué finalidad? Para que sean manifiestos los que son aprobados. Entonces quiere decir, mis queridos hermanos, que va a venir mucho tropiezo en los hogares. Uno va a buscar más que el otro. Uno o una va a buscar más que el otro. Y ahí a aquella familia le va a hacer tropiezo. Aquel hijo va a buscar al Señor, y a su familia le va a hacer tropiezo. Oye, ¿por qué estás buscando al Señor? Eres un fanático, y esto y este otro, y le va a hacer tropiezo. Porque uno de los desafíos que iba a tener la iglesia de estos últimos tiempos es tropiezo. Amén. Tropiezos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del tropiezo? ¿Por qué algunos tropiezan y algunos no tropiezan? Miren lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11. Palabras del mismo Cristo, el Hijo de Dios. Verso 9. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Jesús. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Quiere decir, mis queridos hermanos, que los hombres y mujeres que tropiezan en este camino es porque no andan a la luz de Cristo. La luz de Cristo no está resplandeciendo sus corazones. Hay tinieblas. Y usted sabe que si hay tinieblas, puede haber un hueco y no lo ve, se cae. Está en tinieblas. Está oscuro. De pronto no está muy oscuro, pero no ve aquella piedra y cae y tropieza. Entonces, las personas que tropiezan en estos postreros días, mis queridos hermanos, es porque falta la luz de Cristo. Mire, una de las cosas por qué la sociedad está así como está
tanta extorsión, tanto robo, tanta muerte violenta, ¿sí? Es porque la iglesia ha dejado de ser la sal de la tierra. Porque la iglesia del Señor ha dejado de ser la luz de este mundo. Entonces, mis queridos hermanos, para no tropezar, hay que tener la luz de Cristo. Entonces, una de las profecías que iba y los desafíos que iba a tener la iglesia de estos postreros días es los tropiezos. Van a venir tropiezos. Pero ¿sabe qué? El tropiezo va a ser que aquella persona que ve el tropiezo dice, hasta aquí nomás me llegó el camino. No, hasta ahí nomás no le llegó el camino. Usted tiene que superar esos tropiezos. Amén. La vida está llena de tropiezos, de obstáculos. Pero vea usted a los que salen adelante. Vea usted a aquellos que triunfan. Es porque han saltado los tropiezos. Pero aquellos que se han dejado, que hasta ahí nomás me llegó el camino, y se regresan, entonces ellos no van a obtener la victoria. Y así mismo es en el camino del Señor. Van a venir tropiezos. Amén. Amén. Van a venir tropiezos. Esos tropiezos se van a generar en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su trabajo. ¿Sí? Van a venir tropiezos. Pero hay de aquellos hombres por quien viene el tropiezo. Entonces el Señor está prediciendo que muchos tropezarán. Muchos saldrán heridos. Muchos saldrán confundidos. Me recuerdo hace muchos años, hermanos. Estaba yo asistiendo a una escuela bíblica. Era un pequeño, era un niño, 9 años de edad. Pero sí que era un niño molestoso, cargoso, revoltoso. Las maestras no me querían en su clase. Yo les pegaba a los niños, los jalaba, les hacía maldades. Era tremendo. Porque así son los niños que no tienen amor. Llaman la atención, llaman la atención. Y me recuerdo que había una profesora en la iglesia de escuela bíblica. No sé qué le hice o qué hice, no me recuerdo, pero lo único que me acuerdo es que me gritó en la cara, me cogió y me dijo, lárgate de aquí, no te soporto. Y yo me quedé así. Y yo sentí como una espada que atravesó mi corazón. Era un niño. Yo era tremendo, pero yo no me daba cuenta de que yo era el problema. Pero cuando esta mujer habló, yo sentí que una espada me atravesó. Y salí corriendo de la escuela bíblica, sin ver los carros, hasta llegar a mi casa llorando, y dije en mi mente, pero no era mi pensamiento, era un dardo del diablo. Nunca más asistiría a una iglesia evangélica porque estos son hipócritas. Iba llorando y dejé de ir a la escuela bíblica. Un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y en el 4.º domingo estaba en la esquina, porque yo era de esos muchachos que andaban en las esquinas jugando pelota y bailando, y la veo a la profesora que venía, ya no me pude esconder. Vino con mi maestra Josefina. No me recuerdo el apellido de ella, pero fue la maestra que me enseñó acerca de Cristo. Y vino con ella y ya no pude esconderme. Y vino aquella profesora. Así mismo me cogió, pero ya no me cogió con la misma rabia que tenía y coraje que le había dado, sino que me dijo, Danilo, perdóname por haberte gritado. Danilo, perdóname por haberte botado de la iglesia. Me has hecho tanta falta, nos ha hecho tanta falta en la iglesia. Y así mismo como sentí que esa espada atravesó mi corazón, también sentí que sacó esa daga que había y había puesto un bálsamo en mi corazón. Y yo lloré. Y el Señor sanó mi corazón. Hermano, esos tropiezos van a ver. Esos tropiezos van a suceder, pero no hay cosa mejor que el amor y la misericordia para curar las heridas. Gloria a Dios. Pero la indiferencia nos alejará.
Yo era un niño y yo utilicé el látigo de la indiferencia. Nunca más fui a la iglesia. Pero bendito sea Dios, hermano, que esa profesora me fue a buscar. Que esa profesora fue a reconocer un error ante un pequeño, hermano, un niño de 9 años. Imagínense si esa mujer no hubiera ido a buscarme. Si esa mujer no hubiera ido a sanar mi corazón, hermano. Si no hubiera quitado ese tropiezo, no estuviera en este tiempo pastoreando. Fuera de pronto un enemigo del evangelio. Pero no sabía que yo era el culpable, era un niño. Y así hay muchos niños espirituales. Y ellos piensan que hacen bien. Pero mis queridos hermanos, cuando se les llama la atención, ellos se resienten, se enojan. Amén. Pero mis queridos hermanos, para eso está el bálsamo del amor. Amén. La Biblia dice, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y la Biblia dice que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas y de ofensas. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea nuestro Señor. Mis amados hermanos, hay otro desafío que tiene la iglesia de estos postreros días. Léalo conmigo en Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, va a venir una proliferación, un aumento de falsos profetas. Usted tiene, escúcheme, usted tiene que tener el discernimiento para saber cuáles son aquellos hombres que hablan de parte de Dios. A veces hay hombres que el Señor los toma en profecía y es bíblico. Que el Señor siga manifestando aquellos dones gloriosos del Espíritu Santo que hacen sacar lo oculto del corazón del hombre y hacen ver que Dios está entre ellos. Pero déjeme decirle que uno tiene que tener el discernimiento espiritual para ver quién es el que le está hablando. Primeramente veamos quiénes son los profetas. Jeremías capítulo 23 dice, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Primeramente, un profeta está en el secreto de Dios. ¿Sabe cuál es el secreto de Dios? Jesús dijo, cuando ores, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, un profeta o una persona que Dios la usa en profecía es un hombre de oración. Un hombre que está en el secreto. Jesús dijo, cuando ayunes, entra a tu casa, lava tu cara, y que los hombres no vean que tú estás ayunando, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un hombre que habla profecía de parte del Señor escúcheme, es un hombre que está en el secreto de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estos profetas de estos últimos tiempos no son hombres de oración, no son hombres de ayuno. Pero ¿qué tienen estos hombres? ¿Sabe lo que tienen? Un espíritu engañador, un espíritu de adivinación. Escúcheme, un espíritu engañador, un espíritu de adivinación que engaña al pueblo del Señor. Entonces el Señor Jesús dijo
tierra. Usted eso lo puede ver en el libro de Segunda de Timoteo. Por favor, vaya conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que el Señor le está diciendo a uno de los pastores asociados que trabajaba con Pablo, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escúcheme, escúcheme. Dice la Biblia que en los postreros días se amontonarán, escúcheme, se amontonarán falsos maestros. Falsos maestros. Dice que engañarán a muchos, que engañarán a muchas personas. Mis queridos hermanos, hoy día vemos a miles y miles de estos pseudos predicadores que se han levantado. Hombres que tienen 4 años en el Evangelio y ya son apóstoles. Hombres que ni oran y ya están profetizando. Y lo peor es que están profetizando y están haciendo errar al pueblo de Dios, porque no están en el secreto de Dios. Entonces, mis amados hermanos, uno de los desafíos de la iglesia es que íbamos a ver, hermanos queridos, un montón de profetas falsos, apóstoles falsos, falsos pastores. Y que por estos hombres, mis queridos hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio de su Hijo Jesús iba a ser blasfemado. Pero ¿cómo identificar a un falso? El Señor nos dijo que no podamos nosotros engañarnos por sus dones o talentos o habilidades, pero que tenemos una regla. ¿Y sabe cuál es? Los frutos. Amén. Los frutos. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver otros y de los que más, de los desafíos y las batallas y la lucha de la iglesia de estos últimos tiempos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, iban a venir los falsos cristos, iban a venir los tropiezos, iban a venir los falsos maestros y profetas. Pero este cuarto golpe del infierno es lo que está sacudiendo a muchas iglesias. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, hay muchos matrimonios, hermanos. Muchos matrimonios que están en la actualidad. Tienen años, muchos matrimonios. Tienen 5 años, 10 años de casados. Pero cuando recién empezaron, mi amor, se besaban, se abrazaban, salían de paseo, salían a comer, ¿sí? Estaban cogidos de la mano, caminaban cogidos de la mano, pero ahora ese matrimonio se enfriaron, ¿sí? La mujer le cocina y le dice: si quieres come, sírvete, ¿sí? Y ya no hay ese amor, esa comunicación. Están en esa casa viviendo juntos, pero su amor está frío, está congelado. Ya ni se besan. ¿Usted sí besa a su esposa? ¿Sí besa a su esposo?
Ya no hay esas miradas intensas que había. Ya no hay. Se ha enfriado. Pero así, hermanos queridos, se ha enfriado la iglesia del Señor. Miren, nosotros como siervos de Dios, la iglesia del Señor, los siervos de Dios, tenemos también nosotros un gran trabajo, hermano. Nosotros como siervos de Dios tenemos que traer una palabra de Dios. Una palabra calientita del horno de Dios. ¿Sí está conmigo? Sí. Imagínese un pan guardado. Duro, áspero. Hasta los calces se le salen. Pero un pan caliente que sale del horno apetece aquello. Hoy en día vemos la industria de las comidas congeladas. Y verdaderamente ayuda a muchas mujeres, a muchas mujeres a hacer sus comidas. Menestra enlatada, ¿sí? Y todo esto de comida enlatada, ¿sí? Preservantes. Pero eso hace un daño al sistema digestivo, porque son comidas guardadas con químicos que preservan y que dañan posteriormente nuestra salud. Pero no hay nada como una sopa caliente. No hay nada como un arroz recién hecho, reventado. No hay nada como una buena comida hecha de primera mano. Entonces, muchos de las iglesias, hermanos, que están en una frialdad, es debido, hermanos amados, a que muchos predicadores ya no preparan los mensajes. Un día fui a un lugar, a una ciudad que me invitaron a pasar unos días allá, y había una iglesia grande y yo me fui a visitar esa iglesia porque no estaba congregándome. Me fui a congregar y me congregué. Y cuando yo veo a este varón que empezó a predicar, pero yo en mi espíritu discernía que ese mensaje no era de él, que Dios no se lo había dado. Él lo hablaba con efusión, con entusiasmo, pero cuando me puse a ver, era un mensaje de uno de estos famosos predicadores de este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que el pastor, el predicador, incluso usted como padre de familia, que es dado a enseñar las verdades de Cristo, usted tiene que ir al horno de Dios. Usted tiene que ir al pan del cielo. Decir qué palabra necesita mi esposa para animarla, qué palabra necesita mi hijo para que él se eduque, qué palabra de Dios necesita la congregación. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos hoy en día, mis queridos hermanos, que en muchas iglesias, para captar adeptos, para captar a mucha gente, hay muchas iglesias, hermanos, que da pena decirlo por este medio, que son iglesias mundanas, iglesias que han perdido la brújula espiritual y que no están conduciendo a estas multitudes a Cristo, sino a un modelo mundano. ¿Sabía usted, mis queridos hermanos, que lo que más le gusta a esta juventud es la música? ¿Sí? Esa música disco, esa música electrónica, donde hay muchas luces y los jóvenes saltan eufóricos y están por horas. Y están así. Y los jóvenes saltan con algarabía. Pero hay muchas iglesias que han adoptado eso. Y ahora han llevado a sus feligreses, a sus congregaciones, esta música electrónica. Y ahí usted ve a muchos jóvenes saltando efusivamente con luces ahí. Mientras hay un DJ ahí está. Y todo. Y están moviéndose al son del ritmo. Y lo que están haciendo es lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte.
Y al ver que no llegaba, dice que se entregaron a la danza frenéticamente, a sus orgías. Y eso lo hacía desviar del único Dios vivo y verdadero. En cambio, la iglesia de Cristo tenemos la música que agrada a Dios. Cánticos espirituales. ¿Sí está conmigo? Amén. Música espirituales, himnos y cánticos espirituales. Y a su nombre de la gloria. Y a su nombre de la gloria. Y esta frialdad, hermano, se está metiendo en mucha gente. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que no oran? No oran. Y la oración, hermanos amados, es el fuego. Es el fuego que necesita esa casa, que necesita arder en esa chimenea, porque aunque usted ve que estamos en un clima templado, espiritualmente, todo está congelado. Frialdad. Y en las casas de los cristianos, mis amados hermanos, debe de haber el fuego de Dios. Debe de arder el fuego de Dios. ¿Y cómo se alimenta este fuego? Con leña. Sin leña se apaga el fuego, dice el proverbista Salomón. Entonces nosotros necesitamos la leña de la oración. Amén. Amén. Nosotros necesitamos la leña de la oración. Me recuerdo, hace muchos meses atrás, visitaba a unos siervos de Dios de los 80, una mujer de Dios allá en Guayaquil, que hacía vigilias masivas en Guayaquil. Y yo me hospedé en la casa de ella. Su hijo es pastor. Y esta dama, esta mujer de Dios, cuando sale a la calle con sus hijos, con sus nietos, antes de salir a la calle, se pone en la puerta y empieza a orar. Señor, mira, vamos a pagar al banco. Guárdanos de todo robo. Señor, mira que vamos a salir y vamos a hacer esto. Hermano, y le enseña a sus hijos que la oración es todo. Amén. Ahora hay muchos padres que ni siquiera le enseñan a su hijo a orar por los alimentos. Amén. Una de las cosas, hermanos, que la iglesia ha descuidado es la oración. Estaba predicando en un centro de rehabilitación y estaba hablándole a los jóvenes y le estaba hablando acerca de la muerte y de cómo Dios nos libra de la muerte. Y yo les decía, a ver, díganme ustedes, ¿cómo Dios lo ha librado de la muerte? Y sale un joven y me dice, permítame hablar, pastor. Dice, yo estaba en un lugar, en un hueco, aquí en Santo Domingo, fumando. Y estaba ahí solo fumando, estaba ahí, cuando de repente me sale un enemigo mío, con arma en mano, y me dice, ahí te quería ver. Y dice que a lo que él se levanta, él empieza a descargar todas sus balas de su pistola. ¡Pam, pam, pam! Decía él, el joven decía, yo me levanté y me empecé a hacer como que yo tenía un escudo así. Y me descargó el arma que barropa. ¡Pum, pum, 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 pum! Y yo ahí, yo decía, pero... Y me hacía así y me tocaba. Y no veía nada. Cuando me vi que no tenía nada, salí corriendo. Y a lo que salgo corriendo, y del otro hueco está otro esperándome. Y él sigue disparando, ¡pam, pam! Y al que me quería coger ahí, el que estaba disparando le dispara en la pierna y él cae y yo huyo. Y yo le digo, muchacho, ¿sí sabes quién es el que te ha cuidado? Sí, pastor, es Dios. Pero respóndeme algo. ¿Tú tienes a alguien en tu familia que es cristiano y que ora por ti? Sí, mi madre. Mi madre ora por mí. Yo le he escuchado en las madrugadas que ora por mí. Y yo sé que por la gracia de Dios y por las lágrimas de mi madre es que todavía estoy vivo. Hermano, no hay nada como el poder de la oración. No hay nada como el poder de la oración. La oración
iglesias han dejado la oración, han dejado la búsqueda de Dios por el entretenimiento. En las iglesias cristianas evangélicas se ven danzas, se ven dramas, se ven coreografías y se ven muchos argumentos humanos para poder llenar la iglesia. Por eso que en esa iglesia, una iglesia fría, ¿cómo usted define lo que el Señor dijo? Cuando Él dice: por cuanto no eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. Mire, la iglesia de Cristo ha entrado en una tibieza espiritual. ¿Sabe cómo se hace el agua tibia? Usted sabe cómo se hace el agua tibia, pero se la voy a explicar. El agua tibia se la hace. Usted coge una olla de agua caliente y coge un balde de agua fría, agua al ambiente. Y usted esa agua caliente la pone en ese balde y cuando ya se revuelve, se une las dos, se hace tibia. Y así es cuando un cristiano se hace tibio. Coge lo santo de Dios y coge lo frío del mundo y se une. Y ahí se hace tibio. Entonces, una de las cosas, de los desafíos que iba a tener la iglesia de estos últimos tiempos es la frialdad, hermano. Hay muchos predicadores fríos, hay muchos pastores fríos, hay muchos siervos fríos, hay muchas personas frías, hermanos queridos. Están fríos espiritualmente ante Dios. Pero hay que levantarnos, hermanos amados, porque muy pronto el Hijo de Dios vendrá en las nubes a buscar a una iglesia que arda con su lámpara, que tenga aceite en su lámpara y que esté el fuego de Dios metido en su corazón, y a su nombre de la gloria, y a su nombre de la gloria. Él no nos quiere frío, Él no nos quiere tibio, Él nos quiere caliente. Y una de las cosas que iba a venir es que iba a haber una frialdad. Por eso es que la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué cree que se ha multiplicado la maldad en Ecuador? ¿Por qué cree que después de la pandemia fue como que dejaron todo suelto y empezó masacres, muertes, extorsión, bandas? Por culpa, ¿sabe quién es el culpable? La iglesia que se ha enfriado. Amén. La iglesia que se ha enfriado. Pero cuando la iglesia nos unamos a orar juntos, amén. Cuando usted ore con su esposa junta, cuando usted ore con sus hijos juntos, cuando la iglesia se reúna a orar, vamos a ver que la frialdad se va a ir de nuestro país. Amén. Y la maldad también va a disminuir. Amén. Y eso lo vemos en la iglesia del Salvador, hermano. Una iglesia que es verdad que hay un presidente que está presidiendo con justicia, pero detrás de bastidores, detrás de esas cortinas, ha habido una iglesia que se cansó de las extorsiones, que se cansó de las muertes, de las pandillas, de las muertes, y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a gemir, así como el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2, que empezó a orar, a clamar, y levantó el Señor a un hombre para que los liberte como Moisés. Así necesitamos que la iglesia de este tiempo empecemos a orar, a ayunar, a buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, para que esta frialdad se salga de nuestros corazones. Amén. Amén. Hay muchos hogares que se han perdido por la frialdad. Ya no duermen juntos. Él duerme con las niñas, con el niño, y ella duerme aparte. ¿Sí? Eso no puede, es un signo de la frialdad. Ay, es que yo voy a hacer dormir a la bebé, y se va a dormir a la cuna de ella. Ahí ya empieza la frialdad. Amén. Dice, se acostarán dos juntos. Dice, ay del que duerme solo, que no habrá alguien que lo caliente. Hermano, aún el matrimonio necesita el fuego del amor de Dios. Amén. Las iglesias necesitan el fuego del amor de Dios. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que el otro desafío que iba a tener la iglesia
es la frialdad. Y vamos a ver el último golpe que va a dar las tinieblas, a la iglesia de estos postreros días. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. En el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir, mis queridos hermanos, que el primer golpe, falsos cristos, a muchos engañarán, un remanente se escapará. Otro golpe, vendrán tropiezos, y de esos muchos tropezarán, pero habrá un remanente. Vendrá la frialdad y los falsos profetas, y muchos engañarán, se pondrán fríos, indiferentes, pero otros quedarán libres. Pero el último golpe de gracia es que estos falsos profetas harán milagros. Imagínense, milagros. Cuando la gente ve un milagro, ¿qué quiere decir? Está Dios. Está Dios. Y va a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Veía un video de uno de estos falsos de la prosperidad. Y estaban haciendo milagros. Una mujer con un problema de cáncer. ¿Sí? Y cuando ella testificó y le dice, apóstol, usted me sanó, mire, usted me sanó a lo que usted oró, usted me sanó a lo que oró. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol? El apóstol engañador solamente le chocó la mano, ¿sí? ¿Sabe lo que está diciendo? Que él tenía esa virtud. Pero vemos en los años 90 a un siervo de Dios evangelista, Gigi Ávila, que cuando había milagros poderosos hechos en el ministerio de él, después de haber el Señor sanado, él decía, ¿quién fue? Y todos gritaban, Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. Pero estos hombres aducen que el poder es de ellos, que la virtud es de ellos. Por eso que engañan a la masa. Usted ve a alguien que hace milagros, déjelo como responde. Si él no glorifica a Cristo, entonces es un falso. Amén. Si él le dice, pastor, usted oró y me sanó el Señor, y este otro, y él no glorifica a Cristo, eso es un falso, se está llevando la gloria. Pero cuando alguien testifica un milagro y le dice, hermanita, yo no lo hice, fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que yo fui es orar en fe. Y de estos muchos hermanos vamos a ser los escogidos. Yo anhelo ser parte de esos escogidos. Mi oración a Dios que mis hijos, mi familia sean parte de esos escogidos. Que la iglesia que presido, aunque es una iglesia pequeña, que sea escogida. Usted tiene que procurar ser uno de los escogidos. Pero tiene que sacudirse ante los falsos cristos. Tiene que sacudirse ante la frialdad de este mundo. Tiene que sacudirse ante los tropiezos. Tiene que sacudirse ante la frialdad, hermanos queridos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos somos nosotros. Amén. Esos muchos es la iglesia de Cristo en esta tierra. Y por esos muchos el Señor vino. Y a esos muchos, que es la iglesia de Cristo, un día nuestro Señor vendrá. Así que no se desaliente vuestro corazón ante tal maquinaria infernal de las tinieblas que quiere dañar a la iglesia. Jesús dijo, y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. ¿Sabe cuál es la roca? No es Pedro, es Cristo.
Es la roca eterna, Cristo. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y el infierno mismo no podrá prevalecer. Amén. Porque es una iglesia gloriosa. Porque es una iglesia que el general, el comandante, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por su nombre es la gloria. Así que, mis amados hermanos, este es el desafío que tenemos nosotros, la iglesia de estos postreros días. Amén. Permanecer en la verdad. Usted y yo permanezcamos en la verdad. Amén. Permanezcamos en la verdad. Y sacudámonos ante estos golpes de las tinieblas, falsos profetas, falsos cristos, tropiezos, maldad multiplicada, milagros portentosos hechos por hombres falsos. Creamos a la verdad de Dios, amén. Creamos a la verdad de Dios. Así que mantenga su antorcha encendida, mantenga su lámpara encendida, ceñidos sus lomos, porque un día pronto vendrá nuestra redención, Cristo el Señor, amén.